¿Cómo andan? Buenas noches para todos, gracia y paz, que Dios los bendiga en nombre de Jesús. Mi nombre es Matías y estoy juntamente con mi esposa Simone. Buenas noches, que Dios los bendiga mucho. Este vivo nosotros deberíamos haberlo hecho día martes, miércoles, les pedimos disculpas porque bueno, realmente no se pudo hacer día miércoles. Y el tema que queremos traer es sobre Nehemías y las murallas. Por si ustedes no saben, tanto yo como mi esposa, nosotros pertenecimos a la Iglesia Universal del Reino de Dios durante 21 y más de 30 años respectivamente, y por la gracia y misericordia de Dios hoy somos libres de esa secta, que lo digo sin temor a equivocarme. Graças a Deus que somos livres hoje e hoje podemos entrar na presença de nosso Deus com toda a liberdade e dizer a vocês acá com nossa cara, não? Porque não é fácil que uno venga acá a dizer o que nós outros estamos dizendo, não? Porque muitos nesta tentativa tropeçaram e caíram. Pero nosotros, por la gracia de nuestro Dios, estamos acá. Así que bueno, nosotros hasta proclamamos, ¿no? En la descripción del vivo que iba a ser hecho tanto miércoles como hoy, colocamos la verdad detrás de las murallas. Y para que entremos, ¿no? En un contexto, para entender a aquellas personas que están fuera de Brasil, tal vez la dirección de la iglesia es otra, porque en los demás países, ¿no? Que no son Brasil, todavía la Iglesia Universal no ha conseguido tener partido político. Si bien apoyan a algunos candidatos, a algunas personas, la propia Iglesia Universal todavía no tiene un partido político fuera de Brasil. Y las murallas, nosotros que queremos que ustedes entiendan, para entrar en el contexto político mezclado con iglesia dentro de las iglesias evangélicas, pentecostales, neopentecostales, lo que está aconteciendo hoy en día en Brasil. Y también quiero realizar una alerta a aquellos que están en Argentina, porque cuando un problema comienza, no comienza grande, No. un problema comienza pequeño. Ramón Fortunato, un problema no comienza grande, un problema comienza pequeño. Y hoy estamos viendo pasearse por varias emisoras televisivas y redes sociales a un pastor que se dice pastor, que se llama Dante Gebel, que es argentino, pero hace muchos años vive fuera de Argentina. Muchísimos, creo que son más de 2 décadas. Sí. Y como que lo están colocando como un futuro candidato a presidente de la República Argentina. Él es discípulo del Pastor Jiménez, para aquellos que están en Argentina lo conocen. Para aquellos que están en Latinoamérica, discípulo Pastor Jiménez, discípulo de Ronnie Chávez. Y bueno, y ahí ustedes ya aquellos que conocen van a entender de dónde viene todo esto. Y acá en Brasil, ya las iglesias están hace muchos años metidas en política. Y esa combinación entre iglesia y política no resultó. Y hoy en día la Iglesia Universal, ya desde el año pasado, está hablando sobre Nehemías y las murallas. Para nosotros entrar en el contexto de Nehemías, tenemos que remontarnos al año 515 a.C. Perdón, 445 a.C., cuando en un contexto de que el pueblo de Israel, él ya estaba dividido en el reino del norte
que era Israel, y en el reino del sur, que era Judá. Ya el reino estaba dividido, y Israel, como a lo largo de la historia, ustedes pueden ver en la Biblia, Israel siempre se volvía a Dios y luego se alejaba de la presencia de Dios, de buscar a Dios, iba tras otros dioses. Ahí Israel pasaba por problemas, por dificultades, batallas perdidas, y luego se volvía, era exhortado por Dios, se volvía al Altísimo, Dios restauraba, y así una historia que vamos y viene. Israel busca a Dios, Israel se aleja de Dios. Israel busca a Dios, Israel se aleja de Dios. Hasta que llegamos a la deportación. Deportación del pueblo, de ese pueblo dividido, ¿no? Una de las partes antes y otra de las partes después. Ese pueblo en tres partes, ¿no? El 605 a.C., 597 y en el 586 a.C., cuando el templo es destruido. El pueblo de Israel, no todas las personas, sino que solamente aquellos que tenían alguna virtud, aquellos que sabían escribir, aquellos que eran importantes, líderes, fueron deportados para Babilonia. Y quedó, si se puede decir de alguna manera, quedó lo peor de lo peor de lo peor, quedó en Jerusalén. Los pobres, los que estaban enfermos, los débiles, aquellos que no servían, quedaron en Jerusalén. Y ahí es que entramos en la historia de Nehemías, en el libro de Nehemías, capítulo 1. Vamos a leer solamente el capítulo 1 del libro de Nehemías, para entender la relación entre las murallas y la política que está haciendo la Iglesia Universal del Reino de Dios hoy en día, y que puede llegar a Argentina y puede llegar ese desastre a todos los países de Latinoamérica. Oración de Nehemías por los desterrados. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, el mes de Quisleu es entre noviembre y diciembre, cuando se inicia el invierno. En el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente. En otros lados dice, en otras versiones de la Biblia dice el resto, las sobras. El remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Ahí vamos hasta el libro de, hasta el versículo 4 estamos. Vamos a leer el 5. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche. Ahí me perdí. Día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos.
Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morada allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que redimiste con tu gran poder y con mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Nehemías, él era copero del rey, o sea, era un hombre de confianza del rey, o sea, del rey del rey de Persia. Él tenía una posición importante. Nehemías estaba tranquilo. Sí. Nehemías no tenía problemas de falta de comida. Nehemías no tenía problemas de ropa. Nehemías era una persona que estaba tranquila en todos sus aspectos de vida. Tranquilamente, cuando vino uno de sus hermanos, podría preguntar, qué bueno, sí, están mal ahí. Sí. Pero no, ¿él qué hizo? Él sintió el problema, tomó para sí el problema que tenían sus hermanos, aquellos que, cuando decimos sus hermanos, es su gente, su pueblo, que estaba en Jerusalén. Ahí ustedes pueden ver, para que se den una idea, pueden leer el libro de Lamentaciones de Jeremías y otros libros más que hablan sobre la cautividad, todo lo que pasó con Judá y con Israel cuando fue cautivo, estuvo en Babilonia, cuando fue llevado, todo lo que pasó, lo que hicieron con las personas. Es una cosa tremenda. Llegó uno de los hermanos, Nehemías preguntó, y Nehemías realmente él hizo duelo algunos días y ayunó y oró. Y oró para el Señor, ¿para qué? Para que Dios venga a dar una dirección y venga a calmar ese dolor que él tenía. Porque él no podía simplemente saber que el hermano tenía un problema, los hermanos tenían un problema, la ciudad como dice, donde están, bueno, que más adelante vamos a desarrollar más, donde están los sepulcros de sus padres, su ciudad donde él nació, estaba en ruinas, las murallas estaban derrubadas, y él simplemente quedarse quieto en lugares trágicos. Porque nós entendemos, né, com a oração dele, é que ele se incomodou de tal maneira, né, ele sentiu a dor do povo dele, ele sentiu de tal maneira o dolor de seu pueblo, não, aún estando ele trabalhando, ele estava muito bem, graças, não, ele estava muito bem, graças, copeiro del rei, né, homem de confiança del rei, não, para que você sepa, copeiro é daquele que venia com, né, com a comida, com o vinho com o vinho, não, del rei, e antes que o rei tomara, ele, não, tomara um pouquitito para ver se está todo bem, e aí servia ao rei. Isto era o copeiro del rei, quer dizer, o homem de confiança, não, de aquele homem. Bueno, ele poderia quedar-se tranquilo. Não, eu estou bem, que você eu em Jerusalém, em onde estão os cojos, os pobres diablos allá, los enfermos, los infelizes que se quedaram allá, que vou ser eu aí, eu sou homem solamente, que eu posso ser, pero não. Nehemías se puso como intercessor de aquele pueblo, por el dolor que ele sentia por su gente, ¿no? Y como para, digamos, hacer un paréntesis, y para que ustedes entiendan lo que era estar cautivo, yo voy a leer solamente el Salmo 137, que es rápido,
que es el lamento de los cautivos. Dice así, Salmo 137. Sí, bueno. Dice así, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en el medio de ella colgábamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Y los cautivos dijeron así en el versículo 4, ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Recuerdo, oh Señor, contra los hijos de Edom en el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrasadla hasta sus cimientos, oh hija de Babilonia, la devastada. Bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Como ellos, estando en tierra extraña, estando presos, cautivos, ¿cómo iban a tener alegría de cantar? Y era exactamente el mismo sentimiento de Nehemías. ¿Cómo era estando en una tierra extraña, viendo sus hermanos sufriendo? Seguramente, y relata como en Lamentaciones, sin comer, no tenían que comer, los que eran reyes estaban, que eran príncipes, hasta dice que eran blancos, ¿no? Que ahora, digamos, el color de la piel estaba ennegrecida a causa del dolor, del sufrimiento, del hambre. E traindo esto todo, ¿no? Porque Matías vai a ser em duas partes, ¿no? No, vamos a hacer creo que en más partes porque es bastante para desarrollar. Entonces, aí esto foi lo que passou e lo que passa com Neemias, não? No contexto bíblico. Agora vamos trazer isso para hoje, porque hoje nossa Igreja Universal está usando este texto de Neemias para supostamente levantar muros ao redor das pessoas, não? Quando nós outros sabemos que o intuito é outro, não? O intuito não é de levantar muros em volta das pessoas, é levantar muros em volta da própria instituição. Exactamente. Primero, Nehemías era una persona indignada, una persona humana, si se puede decir, que sintió el dolor de sus hermanos, mismo no estando ahí. Y es algo totalmente contrario a lo que hace la Iglesia Universal del Reino de Dios. Porque los líderes no sienten el dolor de los obreros que están enfermos. Los líderes de la Iglesia de Macedo no sienten el dolor de los obreros, de los evangelistas, de los jóvenes que están pasando hambre, que están pasando por algún tipo de problema económico, problema que sea, enfermedad, dolor. Son crueles, a tal manera que están de acuerdo con la interrupción del embarazo. Son tan crueles que no tienen sentimiento ni para sus propios familiares. Mire, porque acá não habla amadores. Nós fomos de la Universal durante 32 anos. Mire usted, quando começou a campanha política em Brasil, não, eu estava aí. E, bueno, hoje, o Brasil está como? Nós estamos vivendo acá em Brasil momento muito delicado, muito crítico, não? Por tudo que passou de 2022 para cá, o país está passando por uma coisa muito feia, muito feia, tá? Para não entrar em detalhe. E acá, as arpias estão vendo já uma possibilidade, não, de ascenso, uma possibilidade de galgar, se pode dizer assim, de subir degrau mais em la hierarquia del poder. Então, este é o momento, esta é a hora
Los muros estão derribados. Que muros? El país. La gente está sufriendo por cuenta de um governo que não foi capaz de unificar o país, de pacificar o país e de criar leis que pudieran trazer paz a los cidadãos. Hoje nós temos o maior índice de feminicídio, quizás de toda a América Latina, se eu não estou falando aqui, não estou equivocada. Acá em Brasil, se matam mulheres como se matam moscas. O narcotráfico, os roubos, e tudo o que é malo. Corrupción. A corrupção de los altos escalones, de la política, del judiciário. Y un detalle, ¿no? Un detalle, vamos a eso. Ella nombró un montón de cosas que están pasando malas. Y en el medio de eso, ¿quién está? Exactamente. Las instituciones religiosas, principalmente las que se dicen evangélicas, neopentecostal. Neopentecostal. No todos, pero la gran mayoría está corrompido. Estão podridos, estão corrompidos. O evangelho de Jesus Cristo foi deturpado. O evangelho foi ensinado de mala forma, de mala maneira. Não há pessoas que queiram viver um evangelho verdadeiro em sua essência. A palavra de Deus não é predicada. Jesus já não é mais a persona principal de los cultos. Os cultos são endereçados para Baal. Toca aqui na coisa. Para Baal. Os cultos são endereçados agora para o Deus Mamon. Já os altares já não são mais para Jesus Cristo. Os altares não são para culto a Jesus Cristo, são para cultos a Mamon, o Deus de la plata. Então, os sacrifícios que se hacen a Mamon, não se hacen mais a culto de adoração a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mire, gente, uma coisa que nós vamos dizer, em meio a este caos, em meio a esta incertidumbre, em meio a todo esse clamor de las personas por justiça, o clamor de las personas por paz, o clamor de las personas por falta de justiça por parte de aqueles que deveriam legislar por nós outros, mediante a fragilidade das nossas leis, de nossos deputados, senadores. Então, aparece que as instituições religiosas que hoje estão sendo protagonistas desta eleição. Por isso estamos acá. Os muros não são para vocês que são membros da igreja. Abram seus olhos. Os muros são para que a igreja se torne uma instituição intocável dentro do país. No, y otra cosa, ¿no? O sea, solamente nosotros, como estaba diciendo mi esposa, ¿no? Nosotros vamos a tener que hacer, calculo yo, que entre unas 3, 4, 5 veces vamos a tener que hacer, hablar sobre el libro de Nehemías para llegar a los muros y para llegar a otros temas importantes. Y la Iglesia Universal solamente está hablando de muros, de edificar muros alrededor de la iglesia. Pero acá vemos como Nehemías se preocupó con el pueblo. Primero se preocupó por sus hermanos que estaban sufriendo, por la ciudad de sus padres que estaba. El muro estaba derrumbado, las puertas estaban quemadas. Y no apenas eso, acá vemos la oración de Nehemías. Que él dice, Nehemías se sentó, lloró, hizo duelo. Algunos días estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Él hizo una oración para pedir misericordia, una oración de arrepentimiento, hizo una oración también confesando los pecados. Y nosotros nos vemos eso.
No vemos la Iglesia Universal confesando sus pecados, confesando toda la maldad que hicieron, confesando y arrepintiéndose por el asesinato del joven Lucas Terra. Não. No vemos eso. Eles, aliás, com esse hecho de Lucas Terra, a igreja já tem a postura de los benjamitas quando o homem e a concubina, não? ¿Te acordás? Del homem e a concubina, que os homens de Benjamim abusaram de la mujer e mataram a mulher. E quando os líderes das outras tribos vieram e pediram a Benjamim que tirassem os homens para fora, para que eles hicieran a justiça, eles não quiseram. Eles guardaram os homens lá dentro, e por isso foram aniquilados. Então, a Igreja Universal, ella se porta como os homens benjamitas. Guardam assassinos, abusadores, adúlteros, lascivos, mentirosos. Guardam allá dentro. Y Nehemías, la oración que hizo, no la hizo en tercera persona. La oración que Nehemías hizo fue una oración en primera persona. Él también se colocó, como dice en el versículo capítulo 1, versículo 7 dice así: hemos procedido perversamente contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Nehemías también tomó los pecados para él y los confesó como si él también fuese. Tal vez él no hizo nada, no sé, pero él también tomó. Y nosotros vemos todo lo contrario, que cuando un obrero está con algún problema, es asunto de él porque él seguramente hizo algo errado. Cuando una campaña no es respondida, la persona no dio su todo. Falta eso, falta esa humanidad de colocarse en lugar de aquel que está sufriendo. Y todo lo contrario, no se colocan en el lugar del que está sufriendo. Y encima de eso utilizan a las personas. No puede, Matías. Las personas siguen cautivas exactamente como en el tiempo de Nehemías, como las personas estaban. Había personas que estaban cautivas y había personas que estaban en Jerusalén. Eles não podem se poner no lugar de los obreiros ou de los membros, porque estas pessoas já estão lejos da realidade da gente. Há muito já. Há muito tempo. Quando que um pastor, pergunte-lhe a um pastor, quando foi a última vez que ele agarrou um coletivo lleno para que ele escute a gente, para que ele esteja cerca de la gente. Quando foi a última vez que o pastor caminhou na calle e comprou em um comércio aí cerca de onde vivis vós? Pergunte-lhe. Ele não tem noção, ele não sabe mais, ele não sente, ele não pode sentir. Ele não tem mais a percepção de como é. Não sabe. Porque não convive, não vive, não sabe o que é, não está com a pessoa, não vive aí, não pode tocar a gente, não sente nada. Ele tem a letra, mas não tem o espírito. E a letra sem o espírito é morta. O espírito sem a letra é morto. É um conjunto, está junto. Pero se mire, se você agarra, vamos pôr assim, aí uma pessoa muito famosa, que um dia foi pobre, pero hoje é famosa, já há muitíssimos anos, é famosa. Põe esta pessoa na calle para caminhar. Ela não vai, tem medo. Ela tem medo, por quê? Porque já perdeu a sensibilidade. Já perdeu, não tem mais. Tem medo. Assim é os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Os obispos não saem a la calle se não estão adentro de um auto
todo insufilmado, ¿no? Con vidrios negros. Com vidros negros. E se são bispos um pouco mais arriba, têm Auto blindado. auto blindado. E quando não, são um pouquinho mais, têm sus, como chama aqueles homens? ¿Seguridad? Los seguridade. Eles não andam solos. Uma vez aí em Merlo, na Argentina, nós outros participamos de um evento lá. E foi um obispo, foi lá, fazer uma patifaria. El obispo de Llama fue a hacer Sí. una caravana Sim, en la campaña de Israel. Y lo Eso. único que hizo primero, bueno, lo único que hizo, dejó hablar a una mujer 1 hora dando su testimonio. Supuesto testimonio que sabemos que no es así. ¿Y? e nós outros quedamos aí, tipo, vai orar por nós outros, não vai orar por a gente. Nós outros trajimos pessoas. E assim, e ele não falou nada com nada, não deu uma palavra, não abriu a Bíblia, deixou a mulher falar e luego de que a mulher falou, ele mirou para arriba, disse com toda a empáfia, que é típico de ellos, não? De toda a sua, né? Ele disse, tá bueno aí para a rádio, tá bueno para a rádio. E bueno, e aí se quedou. E nós outros salimos. Quando eu salí na porta de adelante da igreja de Merlo, se você já foi em Merlo, você sabe que aí adelante passa a Avenida Perón. E aí, estou aí, de repente... Él pasó por la calle Libertad, que está la salida del estacionamiento. Sí, los seguridad corriendo ao lado del auto del obispo, los seguridad todo de negro correndo, dos de um lado, dos de outro, para liberar a área, para que ele passara. Parecia uma cena de película que nós outros, te acordás das películas? Quando o presidente dos Estados Unidos passa com os autos e passa dos seguridad correndo adelante de los autos, tal, aquela coisa toda, e los autos... Bueno, a mesma coisa. E eu me quedei pensando. No, y otra cosa, primero que ellos no respetan leyes de tránsito porque pasó la avenida Presidente Perón, para aquellos que conocen Merlo, es una avenida transitada de colectivos, todo. Cruzó la avenida, como dirían, rápido, cruzó la vía y se fue. Digamos, a alta velocidad. E hoje vem me falar de Neemias. Y hablan de Nehemías y por eso Pelo nosotros... amor de Deus, Neemias, primeira coisa que isso, se turbou o coração pelo povo. Luego, Neemias, se hizo um ayuno, se puso a interceder por el pueblo. Así que bueno, esa es la primera parte del libro de Nehemías. Nosotros vamos a ver, ¿cuándo podemos hacer la segunda parte? Será amanhã. Bueno, nosotros vamos a hacer así, vamos a hacer todos los días. Vamos a hacer mañana sábado, domingo, y vamos a hacer consecutivamente hasta terminar y ver y desenmascarar en la palabra de Dios que aquellos que ellos dicen no tienen nada de bíblico, sino que están usando un personaje bíblico, una persona que existió, que realmente fue un hombre de Dios, que revolucionó en ese tiempo. Lo están usando ¿para qué? Para fines políticos, y no apenas este año, ya vienen hace un año vienen usando a las murallas y a Nehemías. Así que vamos a estar desenmascarando todos estos días hasta terminar todo el libro de Nehemías. Y ustedes que tal vez tienen dudas, pueden leer, pueden investigar, tenemos fechas, tenemos todo para las cosas que ellos no te dicen. Exatamente. No te dicen. Não vão dizer nunca. No, porque ellos dicen el mes este y el mes el otro. Primero que cuando ellos hacen propósitos, los meses bíblicos no son los mismos meses del calendario que nosotros tenemos, que el gregoriano. No tiene nada que ver. La fecha que se maneja, las fechas bíblicas no tienen nada que ver con las fechas actuales. Ahí ya está todo errado, está. Y segundo, que la interpretación es totalmente llevada para fines políticos y no para que la persona tenga un crecimiento espiritual y se
refleje en Nehemías para realizar cosas por sus hermanos, todo lo contrario. La intención es proteger la institución religiosa, es protegerla, acá hay un vaso, ¿no? Proteger la institución religiosa para que ellos sigan acumulando poder, poder, dinero, poder y poder. Por quê? Porque se você é obreiro, se você é pastor e você está na live, porque nós sabemos que vocês entram na live para dar uma cutucada, entram na live para ver o que se nós outros falamos algo para que vocês possam denunciar a live e todas essas coisas. Então, não é um tema para qualquer, não é um tema para qualquer um que não entende e não compreende, é um tema para aquele que entende e compreende, viu? É um tema, Neemias é um tema para aquele que compreende e entende o momento que estamos vivendo hoje. A Igreja Universal está preparando, desde o ano passado, pessoas para que nesta eleição trabalhem grátis, hagam um trabalho grátis para que sus políticos cheguem ao poder. E se precisarem, eles já deixaram bem claro com aquele evento de patifaria que eles têm pessoas para levantar um político ou derribar um político. Isto é a Universal, é o que eles estão fazendo. E esse propósito de Neemias, se eu for os pastores, se eu for os bispos, punia a mão e a mente, e assim, se arrependa, antes que se tarde demasiado, arrepende-te, volve à prática das obras primeiras, volve a Jesucristo, arrepende-te. Quem habla aqui é uma pessoa que não é nada, mas que sabe que ustedes mentem e enganam a gente. Hagan la oración que está en la parte de la oración que está en el versículo 7. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Ya que ustedes quieren vivir la ley, hagan esa oración. Exatamente. Hagan esa oración, pero no usen la Biblia para prostituir a las personas. Exatamente. No usen, porque esta misma palabra que está acá, esta misma palabra va a oficiar como juez para tu vida, pastor. Exatamente. Para tu vida, obispo. No tengo miedo de hablar para quien sea. Y si cruzo a alguien quiere hablar conmigo personalmente, no tengo miedo. Antiguamente me temblaba, no, porque pastor, no sé qué, no tengo miedo. Y le voy a decir, arrepentite, volvete para Dios. Y si todavía conservan un poco de dignidad, por favor, no hablen de Nehemías, ni utilicen Nehemías, ni ningún otro libro de la Biblia para fines egoístas, políticos, perversos de la institución religiosa que lo único que quiere es protegerse. Hay algunos que dicen, yo soy la universal. Pero si vos agarrás, haces una publicación, haces algo que está fuera del libreto de aquellos que te dicen, el pastor tuyo te va a agarrar, te va a regañar, te va a decir, saca esa publicación, porque puedes perjudicar la institución religiosa. El problema no es el miembro, el obrero, no les interesa el joven, no les interesa el obrero, no les interesa el miembro, ni siquiera a los pastores les interesa. Les interesa conservar el buen nombre del obispo Macedo, su familia y de la Iglesia Universal. Solamente eso le interesa a la institución, a esa secta religiosa. Entonces aquí dejamos un pedido para que usted, pastor, arrepende-te, pastor. Arrependa-te. Mire, volva à prática das primeiras obras. Te acordás quando você começou nesta seita? Que você queria ganhar as almas, que você de hecho tinha o amor por las pessoas. Te acordás? Então, e se nadie lhe der uma oportunidade, salga deste lugar.
Salga da Babilônia, pastor. Aí não é este lugar, Israel. Salga de aí e vê a predicar o evangelho verdadeiramente em uma igreja bíblica, em onde Jesus Cristo é o Senhor verdadeiramente. Então, que Deus nos bendiga muito. E que nós outros podamos, assim, através desta palavra, chegar ao maior número de pessoas. Que nós outros pudermos chegar. E de hecho, João e Matias, lutamos muito para estar acá, hablando, porque nossa vontade era de não falar mais. Pero estamos acá porque Deus assim lo quiere. Então, tome isso para si. Não? E quando for falar de Neemias, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra de Neemias sirva para abrir seus olhos, seu coração, sua mente. E que estes muros, os quais vocês estão levantando, seja para que ele engano já não pueda mais estar em la mente nem coração de vocês. Que Deus o bendiga muito. Tchau, tchau.